No hemos de vivir mucho, sino lo suficiente, decía Séneca, uno de los tres exponentes más importantes de lo que es la filosofía estoica. Para el video de hoy te quiero replantear cómo es la vida del hombre, porque déjame decirte de que no ha cambiado bastante desde tiempos de Marco Aurelio, desde tiempos de Séneca. Entonces, quiero replantearte el día de hoy todo esto. Entonces, Séneca, este viejito, replanteaba que muchas veces solemos decir de que nuestra vida es bastante corta. Sobre todo lo escuchas decir a personas ya mayores o incluso a personas que ya se encuentran trabajando, que están entrando a todo esto, suelen decir que la vida es bastante corta, comparado con, no sé, llegas a mirar a una tortuga. Creo que hay tortugas que llegan a vivir incluso 200 años, pero Séneca como que llega y te decía, no, o sea, no es tanto el tiempo que vivimos, sino el cómo lo aprovechamos. Porque decía Séneca, para Séneca vivir no se trataba de cuántos años llegabas a vivir. Es decir, puede haber un viejito que llegue a los 100 años y puede haber una persona que tenga 20 años y la persona de 20 años, según Séneca, podría vivir más, ya que no se trata tanto del tiempo. Decía de que el viejito de este lado, pues él simplemente había durado más en vida, pero la persona de este lado ha vivido más porque ha sabido aprovechar su vida. Entonces, este viejito también decía de que... ¿Qué decía? Ah, sí, decía de que en esta vida podemos hacer cosas grandes. Es decir, no se trata de qué tanto vivas, sino de que decía de que si nosotros llegamos a aprovechar la vida, es posible realizar grandes cosas, ¿de acuerdo? Puedes crear un impacto muy grande en este mundo simplemente con esta vida tan corta que tienes. Pero él menciona de que la vida la malgastamos, procrastinando, andando de ociosos, incluso menciona de que lo hacemos trabajando para cosas que no nos gustan, que pues ya desde ese tiempo es increíble cómo la gente solía trabajar para cosas que no las llenaban, que no les gustaba. Entonces él menciona también esto, trabajando para cosas que realmente no amas, haciendo cosas que no amas, simplemente persiguiendo el dinero. También menciona que pues lo malgastamos estando con personas las cuales no nos agradan. Y esto solemos hacerlo bastante, ya que solemos soportar a un jefe que no nos agrada en lo más mínimo, estando con personas para no sentirnos solos o no lo sé, vete tú a saber. Pero llegamos también a estar con personas las cuales no nos agradan, personas que no nos caen bien y solemos perder bastante tiempo con esas personas que incluso tampoco no nos aportan nada en lo absoluto. Son personas que tienen un pésimo estilo de vida, son personas que llegan a ser malas personas y llegamos a perder el tiempo con ellas. Pero se llega a poner aún peor porque hay personas también que pierden su tiempo estando hundidos en lo que es el alcohol y las drogas. Que para Séneca todo esto que te mencioné, lógicamente no es vivir. Entonces, todo esto que te mencioné no es vida. Entonces, toma todo esto que te he dicho, quiero que replantees ahora todo esto y que pienses de que todo esto que has estado hundido en el alcohol, en las drogas, discutiendo con gente que no, haciendo cosas que no te gustan en lo más mínimo, perdiendo el tiempo, andando de ocioso. Aparte, quítale tus horas de sueño, aparte, quítale también las veces que has estado enfermo, que también lo menciona Séneca, estas veces en las que has caído en la enfermedad por obviamente tu responsabilidad. Entonces, todo esto que te he dicho, réstalo y lógicamente te habrán quedado mínimas partes de tu vida en las cuales realmente te has sentido vivo, en las cuales has vivido. Algo interesante que me voló la cabeza, así literalmente, es que él menciona de que las personas, por lo general, suelen ser súper egoístas, ya que no llegan a querer compartir su patrimonio, a querer compartir su dinero y todo esto con las personas, pero sí que suelen compartir su tiempo. Es decir, suelen dar su tiempo como si no les hubiera costado absolutamente nada, como si no tuviera ningún valor, como si disponieran de tiempo ilimitado en esta vida, suelen darlo y
pues muy ilógicamente no llegan a compartir así su patrimonio, llegan a ser tan egoístas del no querer compartir el dinero y el tiempo sí lo andan regalando en todo el mundo. Entonces, José, ¿cómo debo de vivir entonces? Si no me debo de drogar, ni debo de consumir alcohol, ni hacer nada de esto. Pues mira, decía Séneca, el viejito tan sabio, él mencionaba de que en la vida hay muchos artes, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de artes, la gente suele aprender de ellos y después enseñar. Decía que el maestro era, pues, lógicamente, el ser maestro es algo que ya ha estado desde esos tiempos. Entonces, hay muchos artes, muchas personas aprenden de ellos y suelen enseñarlos, pero él decía que el mejor era el arte de vivir. Entonces, para aprender a vivir, dice que tienes que aprender a morir. Entonces, ¿cómo es esto? Es como un trabalenguas aquí. Entonces, él decía que pues para aprender a vivir hay que morir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lógicamente aprendiendo de personas que ya hayan muerto, que ya hayan pasado mejor vida, leyendo, estudiando. Esto debemos hacerlo toda nuestra vida. Es decir, tenemos que leer de personas como él mismo, como Séneca, de leer personas como Marco Aurelio, Pitágoras, todos estos que han sido personas que han escrito bastante sobre filosofía estoica. Entonces debemos de aprender a leer de ellos, ya que todo esto a ellos les ha tomado toda su vida, les ha tomado años. Entonces nosotros, lógicamente, leyendo de ellos, aprenderemos todos sus errores que cometieron, aprenderemos muchas lecciones de vida y aprenderemos lógicamente a vivirla de hoy en adelante. Todo esto que a ellos les tomó toda su vida, puedes tú simplemente aprender de ellos. Es como si aprendieras de sus errores y todos esos años de vida es como si ya los tuvieras dentro. Entonces, esto es increíble y tienes que comenzar a hacerlo ya. Entonces, como conclusión, sé consciente de qué estás haciendo con tu vida, sé consciente de por qué te estás yendo a alcoholizar, por qué estás drogándote, por qué estás estando con esta gente que ni siquiera te cae bien, por qué estás trabajando simplemente por dinero en un trabajo que no te gusta, sin perseguir tu pasión, sin perseguir tus sueños, sin ejercitarte, sin hacer nada de esto, porque créeme, cuando mires atrás y voltees, la vida ya se te habrá pasado. La vida se pasa como silenciosamente, no se detiene en ningún momento, ahorita mismo está transcurriendo. Este video que yo ya hice ya habrá quedado en el pasado. Entonces, créeme de que todo esto se va demasiado rápido. Entonces, simplemente sé consciente. No tienes por qué cuestionarte toda tu existencia, simplemente que aproveches tu día. No hay nada más que decir. Nos vemos en otro video. Adiós.